Hermanos en Cristo Jesús, amigos y amigas, buenas tardes para todos y que Dios nuestro Señor Jesucristo esté en medio de esta congregación presente para bendición de cada uno de nosotros. Hoy, por la misericordia de Dios nuestro Señor Jesucristo, puedo nuevamente continuar predicando el Evangelio del Reino, el Evangelio de la salvación y de la vida eterna. Biblia en mano. Y la voy a iniciar como acostumbro con la oración que nos enseñó Dios nuestro Señor Jesucristo, que es el Padre nuestro así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad como en los cielos, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén. Bendito el Señor. Igualmente, hermanos, voy a orar el Salmo 30, que es una acción de gracias por haber sido librado de la muerte. Este salmo que lo cantó en la dedicación de la casa el rey David. Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad dije, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte, escondiste tu rostro, fui turbado. A ti, oh Jehová, clamaré y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? Te alabará el polvo, anunciará tu verdad. Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Así, hermanos, también voy a interpretar una alabanza que se llama El Alfarero. Pero antes quiero decirle que ese Salmo 30, cantando de alegría porque Dios nos mantiene la vida. Yo tuve también una experiencia hace unos años, ya en 1993, en donde recuerdo que yo clamé a Dios y Dios me libró de la muerte. Un 15 de junio de 1993, en un atentado cuando viajaba de Santa Marta a Ciénaga Magdalena. La alabanza se llama El Alfarero, que dice: el alfarero vio un vaso que se había roto por el uso y el tiempo, y él trató con mucha paciencia de hacerlo otra vez. Y yo era ese vaso que nadie creyó que servía. Clamé, Señor, yo soy barro y tú eres el alfarero, moldéame como tú quieras hoy. Y yo
y Dios junto los pedazos de mi roto corazón, me hizo un vaso nuevo y redimió mi alma otra vez. Y yo era ese vaso que nadie creyó que servía. Clamé, Señor, yo soy barro y tú eres el alfarero, moldéame como tú quieras hoy. Y Dios tomó los pedazos de mi roto corazón, me hizo un vaso nuevo y redimió mi alma otra vez. Amén. Bendito el Señor. Dios nos da la oportunidad, hermanos, y nos la sigue dando, de seguir con vida. Y obviamente que es la oportunidad que nosotros tenemos para buscarlo a Él, no para desperdiciar el tiempo, es para ver con los ojos del Espíritu y orar a ver si Dios tiene misericordia de nosotros, porque Él ama a los que le aman. Amén. Hermanos en Cristo Jesús, amigos y amigas, buenas tardes. Reitero que en mi criterio no hay conocimiento que supere el conocimiento de Dios. Y ese es el conocimiento que Dios nos da para que salgamos a predicar el evangelio del reino, el evangelio de las buenas nuevas. Hoy empiezo la prédica del evangelio del reino haciendo lo que podría llamarse un poco de filosofía, mezclada tal vez un tanto con astronomía y un corto viaje espacial, sin movernos de la silla. En cierta ocasión, en Bogotá, hace unos años, por curiosidad, entré con mi esposa Maureen Estela Pereira Rebollo a un teatro que se llama Maloca. Y para mi sorpresa, pues no me lo esperaba ni me lo imaginé siquiera. Presentaron una especie de documental que pienso fue en tercera dimensión. Y cuando empezó, yo sentí como si los asistentes nos estuviéramos elevando del piso de la tierra a 50, a 100, a 200 metros. Y después ya era en kilómetros. Y la tierra, cada vez que seguíamos ascendiendo, se hacía más pequeña, más diminuta a nuestros ojos. Solo después se veía el planeta y las manchas azules de los océanos, hasta que ascendimos a una altura en que la tierra se veía como un punto hecho con lápiz, como una cabecita de alfiler, hasta que llegó el momento en que la tierra ya no se veía. Seguimos ascendiendo e hicimos una especie de viaje espacial sin movernos de la silla. Y cada vez la tierra se hizo más pequeña hasta que desapareció de nuestros ojos. Solo volví a ver la tierra cuando descendimos y me percaté de que estaba en un teatro viendo un documental en tercera dimensión. Sin embargo, yo me había sumergido tanto en la presentación del documental que tenía ante mis ojos que imaginariamente llegué a sentir que de verdad estaba en una nave interespacial. Pero al salir del teatro, empecé a pensar, ¿por qué nosotros, los hombres, somos tan orgullosos
y nos sentimos tan grandes. Si cuando ascendemos hasta cierta altura, ya la tierra no se ve, y ni siquiera nosotros. Es decir, si no se ve la tierra, nosotros sí que mucho menos. Y la tierra, hermanos y amigos, es miles y miles de millones de veces más grande que cada uno de nosotros. Es decir, cuando estamos de pie, nosotros si es caso ocupamos un espacio cuadrado de 30 centímetros aproximadamente. Y cuando estamos sentados o acostados, ocupamos un poquito más de espacio sobre la tierra, es decir, digamos unos 3 metros. Figuradamente, podríamos decir que el planeta Tierra, siendo tan grande, comparando su tamaño con el de cada uno de nosotros, en términos poéticos, podríamos decir que el planeta Tierra llora. ¿Y cuándo lo hace? Cuando llueve. Se sacude cuando hay terremotos. Grita cuando truena, relampaguea y centellea. O sea que podemos decir que estamos habitando un planeta vivo, un planeta con vida. Pero con todo y eso, con toda su dimensión, la vida del planeta Tierra no es comparable con nuestras vidas. Porque nosotros, siendo diminutos ante su tamaño, tenemos algo que ella no posee. Muchas cosas. Tenemos inteligencia, poseemos conocimiento y podemos alcanzar en lo posible la sabiduría. La Tierra solo tiene reacciones que son producto de su composición físico-química. Nosotros sentimos y tenemos amor por nuestros semejantes, incluso hasta por la misma Tierra. Pero hermanos, observemos, nuestra vida es tan especial, esta vida que estamos viviendo es tan especial, tan extraña e inverosímil, que en ocasiones descubrir que somos un ser viviente, que estamos vivos, que existimos y que vemos lo maravilloso que es el universo que habitamos, nos resulta difícil comprender el espectáculo que ofrece la existencia en pleno. Es una maravilla contemplar el universo y ver que nosotros, siendo ni siquiera un átomo, somos nosotros en el universo. Pero tenemos una vida inmensa, con inteligencia y conocimiento que nos permite diferenciarnos de toda la creación. Sin embargo, el esplendor, sin embargo, es desalentador para mí ver que muchas personas no se preocupan por conocer la razón de su existencia, que no se inquietan por saber y entender la razón de nuestra vida en este universo tan inmenso y maravilloso, tal que parece una fantasía, un sueño que nos impide ver la realidad, sueño que muchos no lo viven, pero también muchos viven los días sin razonar para conocer y entender y preguntarse qué es la vida, de dónde venimos, para dónde vamos, qué somos, por qué somos seres vivientes, cuál es la razón de nuestra existencia. ¿Acaso somos el producto del azar impulsivo de la materia que ni siquiera sabemos cómo surgió? ¿No será que este universo, esta vida, tiene una explicación más ajustada a las profundidades del saber? Yo pienso que sí. Porque un universo tan inmenso, tan hermoso, tan maravilloso, que cumple leyes matemáticas y físicas tan complejas, no puede surgir de un momento para otro.
Así como que este universo salió por generación espontánea. No lo creo. Esto tiene que tener un sentido, tiene que tener un significado y debe haber, y efectivamente la hay, una explicación. ¿Y por qué les digo esto, hermanos? ¿Hacia dónde quiero, en lo posible, conducirlos con todo esto? Sencillamente para que se ponga en práctica el pensar, para que muchos empiecen a escarbar su propio raciocinio, a cultivar la imaginación, a explorar, a ser creativos y, en fin, a conocer cómo y por qué estamos en este mundo, en esta época, y no vinimos antes. Todo tiene su tiempo. Amén. Pero el hombre moderno, en su mayoría, estos planteamientos poco le interesan. Ellos solo quieren comer, beber, vestir, bailar, divertirse, tener riquezas, y así se van de esta vida sin preguntarse siquiera por qué estoy aquí vivo, por qué soy un ser viviente, a qué vine. Es decir, el hombre contemporáneo descuida lo fundamental, lo vital. ¿Cuál es? Conocer la razón de su propia existencia. Mientras que los que se dan la pela y se esmeran por regar y cultivar el aprendizaje, viven más que los demás y de los de su misma edad. Y descubren que explotar cada día el raciocinio alimenta cada vez más nuestro entendimiento y nos agranda el conocimiento, para que en lo posible podamos alcanzar el máximo grado del conocimiento, que en mi criterio es la sabiduría. Esa es la que hay que buscar afanosamente, como la riqueza más preciada. Pero en Proverbios 1 dice: el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Lo cual significa que témele a Dios y empezarás a ser sabio. Esa es la condición sine qua non. Temerle a Dios para que puedas emprender y empezar el camino de la sabiduría, hermano mío y amigo mío. Con todo esto también quiero llamar vuestra atención y dejarles la inquietud de la necesidad imperiosa que tenemos de pensar, hermanos y amigos, y no seguir vegetando en esta vida, viviendo por vivir, porque eso no es para los hombres. Los hombres tenemos mentalidad, raciocinio, pensamiento, inteligencia, conocimiento. Razonamos. Y no hay que vivir pendiente nada más del fútbol, de la farmacia, de la orquesta, de la... No. Hay otras cosas más grandes y maravillosas que están a la espera de que tú las conozcas. Porque vegetar, en mi criterio, no es vida. Y los vegetales son un alimento nutricional para nosotros y para los animales. Entonces yo, cuando pienso en estas cosas, claro, con más, gloria a Dios, de un poco de profundidad, y yendo y penetrando más, escudriñando más la razón de la existencia, me acuerdo de lo que decía José Ortega y Gasset en su libro Ensimismamiento y Alteración, cuando decía: el hombre que no piensa corre el riesgo de animalizarse. ¿Por qué? Porque es que precisamente
El raciocinio, el pensamiento, es lo que nos diferencia del animal. Y si no pensamos, entonces nos estamos animalizando. Así que la invitación, hermanos y amigos, es a que utilicemos el cerebro no solo para las cosas banales, sino también para las cuestiones fundamentales esencialmente. Entonces, con esa pequeña introducción, para ver si alcanzo a animarlos y a despertar un poco la inquietud de que pensar, en mi criterio, es mucho mejor que leer. Porque cuando tú piensas y escribes, es otro el que está leyendo lo que tú piensas. Y cuando tú lees, estás leyendo lo que el otro piensa. Entonces piensa tú para ver si los demás te leen. Pues bien, voy a iniciar ahora sí la prédica del día de hoy así. El hombre, por su desobediencia desde Adán, se apartó de Dios y de su palabra. Y ahora no quiere escucharla, no quiere que se le predique el evangelio, rechaza a los predicadores, se ha vuelto flojo, negligente, y no quiere siquiera leer las Sagradas Escrituras, sin saber que está despreciando el conocimiento y el saber. El hombre ignora que Dios dice en Proverbios 10:4, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Igual ocurre con el conocimiento. El hombre negligente, intelectualmente hablando, que no piensa, ese que corre el riesgo de animalizarse, no ve más allá de su nariz. Mas el diligente, por la misericordia de Dios, a él le es revelada por el Hijo Jesucristo su palabra, se le concede entendimiento y a muchos les da sabiduría para conocer los misterios de Dios, misterios que ya todos nos han sido revelados, es decir, que ya no hay misterios. Jesucristo rasgó el velo de arriba abajo y nos abrió los ojos y los oídos del entendimiento. Pero el hombre natural, el común y corriente, no entiende las cosas de Dios porque a él le parecen locura. Sí, cuando a mí muchos me han dicho, Vaca, tú estás loco. Yo loco para Dios y cuerdo para el hombre. Veamos lo que se nos dice en la primera de Corintios capítulo 2. Proclamando a Cristo crucificado. Así que, hermanos, esto lo dice el apóstol Pablo. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Por qué dice el apóstol Pablo esto a los corintios? Sencillamente porque en la época de Pablo ya habían surgido muchos engañadores y predicadores de doctrinas falsas y pervertidas, y estaban surgiendo y se estaban multiplicando, porque eran los que empezaban a enseñar
las Sagradas Escrituras de manera tergiversada y no como está escrita en la Biblia, sino en forma adulterada, inventando religiones, inculcando catecismos y credos de su propia imaginación, lo que hacía que tales hombres se educaran en palabras persuasivas de humana sabiduría a la población, sin la demostración del espíritu y de poder que asistía a los apóstoles. Entonces, por eso dice, para que vuestra fe esté fundada en la sabiduría de Dios y no de los hombres. ¿Por qué? Porque los engañadores han existido siempre. Y esos son los hijos de la serpiente antigua que engañó a Eva y le dio de comer a Adán. Entonces hay que distinguir, y por eso el mismo Juan, allá en la primera de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 6, él nos advierte. ¿Por qué? Porque tú tienes que aprender, hermano mío y amigo mío, a conocer qué espíritu, el verbo del que te habla, escúchalo. De acuerdo a lo que te diga, tú sabes si es un espíritu de verdad o si es un espíritu de error. Así lo dice en la primera de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 6, que dice: el espíritu de Dios y el espíritu de error. Todo empieza diciendo: amados, no creáis a todo espíritu, sí, lo que te diga, sino escucha, analiza qué es lo que te está diciendo el otro. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoceréis el espíritu de Dios y el espíritu de error. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo vino en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo vino en carne no es de Dios. Y ese es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Algunas veces lo he dicho, es decir, nosotros estamos esperando que el anticristo llegue. No, el anticristo está aquí. Porque así lo dice en la primera de Juan. Que el que niegue que Jesucristo vino en carne, ese es el espíritu del anticristo que nosotros habíamos oído que viene y que desde ahora, es decir, desde la época de Juan, ya estaba en el mundo. Y yo lo he sostenido de que la gente está esperando que nazca un niño con el 666 en la cabeza, o quién sabe de qué otra manera, desconociendo que en la escritura dice que ya el anticristo está aquí desde después de los apóstoles. Amén. Entonces, pero el hombre idiotizado e ignorante, obviamente, de la palabra de Dios, se le da por escuchar la palabrería humana. Escucha y confía en los hombres y no en Dios. ¿Por qué? Porque ignora lo que se dice en Jeremías, capítulo 17, del 5 al 10, que nos enseña: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Y nosotros en la práctica, en la vida social, nos damos cuenta que hay gente que dice: no, yo por esa persona meto el brazo hasta aquí, hasta el hombro. Maldito el hombre que confía en el hombre. Hay que confiar y creer solamente en Dios. ¿Y qué dice de esos hombres que confían en el hombre? Dice: será como la retama en el desierto,
y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en la tierra despoblada y deshabitada. ¿Qué es la retama? La retama es un árbol que produce abundantes ramas, pero casi no tiene hojas. Mas dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. El que confía en Jehová, en el Dios de los ejércitos, ese que se hizo carne en Jesucristo. Amén. Y dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién conoce el corazón? No, ¿tú cómo vas a salir fiador de alguien diciéndole yo meto el brazo hasta el hombro? No, tú no sabes. Confía en Dios, confía en Jehová, confía en Jesucristo, cree en nuestro Señor, que Él nunca te fallará. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, ¿qué entendemos, hermanos? Entendemos que cada cosa que hagamos, así sea en oculto, y creamos que Dios no nos está viendo, nosotros sabemos que Dios escudriña nuestras mentes y corazones, conoce nuestros caminos y nos dará a cada uno de nosotros según el fruto de nuestras obras. Por eso os invito, hermanos y amigos, a hacer el bien sin importar a quién. En Mateo 6, 1 al 4, Jesús nos dice, el título es Jesús y la limosna. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Así es igual a cuando nosotros oramos. Cuando oramos en secreto, que nos metemos en el cuarto, le echamos llave para que nadie nos vea, nuestro Padre que nos ve en secreto nos recompensará en público. Pero esos que se dan golpes de pecho en las iglesias, en los templos, en las congregaciones, y hay mucha gente que sale a rezar, pues no a orar, a rezar el rosario con la camándula en la mano para que todo el mundo los vea. Ese ya es la recompensa, que todo el mundo los vio. Pero el que ora en secreto, nuestro Padre que nos ve en secreto, nos recompensará en público. Es decir, el día del juicio, al cual compareceremos todos ante el tribunal de Cristo. Mucha gente dirá, Señor, pero si yo rezaba y me daba golpes de pechos en la iglesia, invocaba tu nombre, ya tienes tu recompensa, la gente te vio, la gente te oyó. Yo me ocupo de los que oraron en secreto. Así va a ser, hermanos. Entonces dice, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Porque mucha gente da limosna y mira para ver cuánto lo están viendo, y después que ya todo el mundo lo está viendo, entonces cuando dan la limosna, para ganarse los aplausos y que la gente diga, ay, ese hombre sí es bueno, esa mujer sí es caritativa, ya tiene su recompensa. Trata de hacer el bien
sin mirar a quién, y que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Cuando los cristianos oramos, porque los cristianos no rezamos, pues los que usan los rezos, ya lo he dicho y lo reitero, los que usan los rezos son los brujos, los chamanes y los hechiceros. Y esos son de la corriente y son seguidores de Satanás. El seguidor de Jesús, el seguidor de Dios, ora, no reza. Acuérdense que cuando los niños dicen que tienen mal de ojo, llevan a donde una persona que los rece. Y esas oraciones no son el Padre Nuestro ni cosas que Dios haya enseñado. Son cuestiones que pertenecen, entre otras, también a la magia negra. Muchos dicen creer en Dios y van a consultar brujos. Y se echan la suerte y que le lean la mano. Espera la voluntad de Dios y que sea la voluntad de Dios la que se haga con tu vida y en tu vida, hermano mío. No creas en la hechicería. Nada de brujería. Porque si entregas tu vida a Cristo, Dios dice, déjame tus cargas a mí. Yo, como Él tiene más fuerza y más poder que nosotros, yo me descargué y dije, Señor, pongo todas mis cargas en tus manos. Sigue la Escritura diciendo, la revelación por el Espíritu de Dios. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sí, porque Él dice, yo no vengo con sabiduría de los hombres, sino con sabiduría y poder de Dios, dice el apóstol Pablo. Dice, pero sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Por qué? Porque la sabiduría viene de Dios. Y lo que algunos llaman misterio ya fue revelado. Entonces, los testigos de Jesucristo, como en mi caso, estamos obligados a predicar la palabra de Dios limpia, no turbia, no revuelta, como hacen los obreros fraudulentos que son instrumentos del diablo, y porque nuestras prédicas están basadas en la revelación que Dios nos ha dado de su palabra. Porque para hablar de las cosas de Dios, tienes que tener revelación de Dios. Acuérdate que aquí lo hemos dicho. No es que yo voy a una iglesia, no es que yo voy a donde el pastor, no es que voy a donde el sacerdote, no es que... No. La palabra la revela Dios, nuestro Señor Jesucristo. Así está escrito, hermanos míos. Cuando dice, nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y todo aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Entonces, esto es por revelación, no es por enseñanza ni por adoctrinamiento. Dios te habla en lo secreto cuando tú lo buscas y buscas su palabra. Entonces, esto es por revelación de Dios, hermano. Y esa es la sabiduría oculta a que se refiere Pablo, el apóstol. Entonces sigue diciendo, sabiduría, dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Si los judíos hubieran sabido, claro, como ellos tenían los ojos vendados, espiritualmente hablando, tanto como los oídos,
No entendieron que con Cristo se estaban cumpliendo todas las profecías que Dios había dicho, que venía al mundo, que estaba anunciado en los profetas, en Isaías, que decía: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y será llamado su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y cuando el ángel se le apareció a María, le dijo: he aquí que la Virgen concebirá un hijo y se llamará su nombre Emmanuel, que declarado es Dios con nosotros. Y en Juan se nos dice: en el comienzo era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y nada sin el Verbo fue hecho. Y en el versículo 14 nos afirma diciendo: y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros como Hijo unigénito del Padre. Sí, entonces esa es la revelación que hay que tener. Conocer al Dios único, al Dios verdadero. Como dice en la primera de Juan 5, 20, 21. Porque sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido al mundo a darnos entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Esa es la revelación que Dios nos da. Se nos muestra y nos dice: yo soy. Y entonces tú conoces al verdadero, al propio, al único. Y sabes que no hay más. Y que en su nombre es en el único nombre que hay salvación, como lo dijimos hace 2 prédicas o en la prédica de ayer. En el único nombre en que hay salvación es el de Jesucristo, porque en Hechos de los Apóstoles 2, 11 y 12 se nos dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Entonces, esas son las revelaciones que Dios nos da, se nos muestra, nos enseña a conocer su nombre y adorarlo y a amarlo solamente a Él. Cuando yo entendí, hermanos, lo primero que hice fue destruir y quemar a martillo y con candela todas las imágenes de papel, de cartón, de metal y todo lo que tenía de eso. Rosarios, escapularios, medallitas, estampitas, oraciones, todo lo quemé. Y lo que era de metal lo levanté a martillo. Porque en la Biblia dice en Corintios, todos sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Y en Isaías también nos dice: los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Para nada. Entonces, ¿yo qué iba a hacer siguiendo esos mamarrachos? Así se ofendan algunos. Esos muñecos de yeso, de palo, de madera. Nada. Porque si Dios me dice que no, y me lo dice desde el Éxodo, capítulo 20, versículos del 1 al 6, cuando le entrega la ley de los 10 mandamientos a Moisés, que nos dice: no te harás imagen ni semejanza de cosa alguna que esté arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que vigilo y visito la generación de los padres hasta los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Toda esa es la sabiduría que Dios te da
Toda esa es la revelación de los misterios para que conozcas su nombre y entiendas quién es el verdadero Dios y la vida eterna. Y sigue diciendo la palabra, hermanos, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Para los que le aman. Por eso son para los otros, lo que nosotros predicamos para esos hombres comunes son locura. Porque Dios prefirió salvar al hombre por la locura de la predicación del evangelio. Amén. Bendito el Señor. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Por qué? ¿De qué Espíritu está hablando? Del Espíritu Santo de Dios, que todo lo escudriña. Y Él es quien nos lo revela. Acuérdense que cuando Jesucristo ascendió a los cielos, que es el único que ha ascendido. Bueno, antes lo hizo Elías también, que fue llevado al cielo sin pasar por la muerte. Pero el que habla en nosotros es el Espíritu de Dios. Por eso cuando yo, sin alardearme ni hacer sonar la trompeta delante de mí, cuando voy a llevar la prédica de la palabra de Dios, invoco el poder de Dios y del Espíritu Santo para que esté conmigo, para que no deje que yo diga siquiera una coma ni una tilde por fuera de las Escrituras, porque mi propósito es hacer la predicación del Evangelio con la intención de que las personas que me escuchan conozcan a Dios, al verdadero Dios. Entonces invoco al Espíritu Santo de Dios para que esté en mí y para que ponga sus palabras en mi boca. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Y dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque es el Hijo quien a través de su Espíritu Santo nos revela su palabra, y los misterios que ya dijimos no existen, porque todos han sido revelados. Como dice allá en la salutación a los romanos, el misterio que estaba oculto desde los tiempos eternos. ¿Cuál era ese misterio que estaba oculto desde los tiempos eternos y que ya fue revelado? Que Dios se haría hombre. Y ya explicábamos ayer que eso no tiene nada de extraño, porque Dios se le aparece a Abraham en el encinar de Manre, y Abraham le brinda con los otros dos que estaban con él, que debió de pronto ser Elías o Abraham o Job o Jacob, y les brindó carnero, les brindó leche, queso, mantequilla, y comieron debajo del árbol. Y decíamos ayer que los que comen y toman agua y leche no son espíritus, porque los espíritus nada de eso hacen. Los que comen carne, leche y toman agua somos nosotros, los humanos. Entonces yo concluyo que cuando Abraham vio a Dios en el encinar de Manre, lo vio en persona. Y eso es en el Antiguo Testamento. Pero estaba anunciado que Él vendría. Y vino. Y dice en la primera de Juan, a los suyos vino y los suyos no lo conocieron. Y dice, la luz que ilumina a todo hombre venía a este mundo. Y vino y no lo conocieron, pero gracias a que ellos, los judíos, no conocen al verdadero Dios, cuando viene en forma de hombre, es que nos llega a nosotros los gentiles la gracia, porque nosotros estábamos separados
de la gloria de Dios y andábamos sin Dios. Amén. Bendito el Señor. Y dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Aquí voy a hacer un paréntesis para dedicarle un ratico, 2 minutos, a esta expresión. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está dentro de él? Es decir, tú no puedes saber lo que yo tengo dentro, ni lo que yo he hecho. Si soy bueno, si soy malo, si soy corrompido, si soy perverso, o si ando haciendo lo bueno. Tú no lo sabes. Por eso es que tú no puedes decir que yo soy santo o que soy un demonio. Así tampoco el Papa puede conocer el corazón del hombre y decir, no, este hombre es bueno y yo lo elevo a la categoría de santo, le hago una estatua y lo mando a que trabaje con Dios allá como si él fuera una agencia de empleo. Esa es la mentira, eso es la palabrería de hombres de que está hablando el apóstol Pablo. Y el hombre idiota, con el perdón de la expresión, que ignora la palabra de Dios, le cree. Les cree porque lo dijo él. Pero en la Biblia, que es a quien le debemos creer que es Dios, a él no le creemos. Entonces dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y entonces viene la sentencia. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Oigan bien, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Es decir, como la Biblia no fue hecha en ningún rincón, ni es de interpretación privada, debe discernirse espiritualmente, y solamente cuando Dios te lo revela es cuando vas a entender y comprender su palabra. Sin embargo, cuando nosotros hablamos, predicamos, ceñidos a las Escrituras y no metiéndole los pies para revolver la palabra de Dios y dársela a los que nos escuchan, el agua turbia, de nosotros algunos se burlan. Nos cogen rabia. Algunos nos insultan por las redes. Pero nosotros sabemos que ese es el vituperio que tenemos y debemos padecer. Porque esa es la cruz. Jesucristo dijo, el que quiera venir en pos de mí, coja su cruz y sígame. ¿Y cuál es la cruz? Nosotros no vamos a ser crucificados como mandó Poncio Pilato a crucificar a Cristo por insistencia de los fariseos, saduceos, ancianos, principales sacerdotes, los integrantes del concilio judío. No, nosotros no vamos a padecer eso. Vamos a padecer ofensas, epítetos, hirientes, calumnias, atropellos verbales, físicos. Pero ese es el vituperio que debemos padecer. Esa es la cruz que nosotros debemos cargar por la locura de la predicación del Evangelio. Entonces, hermanos, sabiendo que tenemos a nuestro ayudador, ¿sí? Y que, como dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sigamos adelante. Hay que seguir adelante, porque con la fe en Cristo sabemos que, como dice en la palabra, Dios es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Amén. Bendito el Señor. Entonces tenemos que prepararnos para discernir espiritualmente las cosas de Dios, porque el llamado es para todos, hermanos. En la palabra dice, muchos son los llamados y pocos los elegidos.
Y todos tenemos que buscar que Dios nos elija, porque es que lo que estamos buscando es que Dios nos inscriba en el libro de la vida, que no nos borre nunca, que nos dé salvación y vida eterna para estar en su reino para siempre. Eso es lo que estamos buscando quienes creemos y alabamos y glorificamos a Dios, nuestro Señor Jesucristo, no a nadie más. Porque que en los otros no hay salvación, y ya te lo dije y te lo repito. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Por eso yo sostengo en un inglés mayucao: Only Jesus saying and say, sanctify, purify, baptize and resurrect. Solo Jesucristo sana, salva, bautiza, purifica y resucitó. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice, en cambio, el espiritual, no el hombre común y corriente, que ve todo y aún hasta la Sagrada Escritura lo ve con las albóndigas de la carne. Dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hermanos míos, Dios se vale de lo más vil y menospreciado del mundo. De nosotros que hemos andado rodando en el mundo, conociendo el mundo y haciendo lo contrario a lo que Dios manda, de nosotros se vale Dios. Así que no te extrañes si en alguna vez me vistes haciendo y desviado en las cosas del mundo. Hoy te esté invitando a que busques a Dios nuestro Señor Jesucristo, porque Él se vale de lo más vil y menospreciado del mundo. Amén. Que Dios nuestro Señor Jesucristo nos bendiga a todos. Si Dios nuestro Señor Jesucristo quiere, el próximo sábado y el próximo domingo estaré predicando nuevamente el Evangelio del Reino, el Evangelio de la salvación y de la vida eterna, Biblia en mano. Que Dios nuestro Señor Jesucristo nos bendiga a todos.